Muy buenas tardes a todos, estimados amigos que asistís a este nuevo seminario, a este nuevo webinar de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Muchísimas gracias a todos por participar y, por supuesto, también gracias a las personas que nos acompañan hoy para hacer las ponencias. Como sabéis, hoy vamos a hablar de nueva economía. Vamos a hablar con dos agentes económicos importantes que están desarrollando una serie de proyectos de impulso económico, como son la Barcelona New Economy Week, del Consorcio de la Zona Franca, y también el 3D Factory Incubator, que es un proyecto también de Consorcio de la Zona Franca, uno de los agentes más importantes de impulso económico y social de Cataluña y de Barcelona en especial, y l'Eitat, que es una fundación que se dedica a la innovación. Bien, entonces, antes de pasar para seguir el programa que tenemos marcado, ¿no? y que aparece en vuestras pantallas, paso la palabra a Javier Miralles, el presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, para que pueda iniciar el seminario. Como sabéis, al final habrá un turno de preguntas, con lo cual, como es habitual, podéis hacer las preguntas al final, escribiéndolas en el chat específico, preguntas y respuestas, o levantando la mano para que os pasemos la palabra. Por favor, Javier. Muchas gracias, Francesc. Bona tarda, boa tarde, buenas tardes, queridas socias y socios, amigas y amigos de la Cámara de Comercio de Brasil-Cataluña. Es para mí un grandísimo honor, como siempre, que hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida y las gracias, porque efectivamente el impartir hoy en día conferencias o debates a través de estas webinars nos acercan realidades muy frescas que nos sirven evidentemente, pero que evitan el contacto personal tan importante entre nosotros. Decía que tenemos el privilegio de tener a dos amigos, dos personas muy estimadas en el tiempo y que han tenido siempre la amabilidad de acompañar a esta joven cámara en el desarrollo de su actividad, de lo que podríamos definir como diplomacia económica entre Cataluña y Brasil, y por lo tanto Pere Navarro, que tiene una trayectoria a todos los niveles indescriptible en éxitos, lo mismo que Jordi William Carnes, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Ayuntamiento de Barcelona más y bueno, pues sorprenderme de la enorme vocación de servicio, el compromiso con la ciudad, el esfuerzo sostenido para crear entornos desde los que poder impulsar la economía e impulsarla desde el ámbito de la innovación, en la que hoy nuestros dos invitados, nuestros dos protagonistas, están siendo claramente un referente del buen hacer y del talento que tenemos aquí. A ambos mi más sincero agradecimiento. Hablar de nueva economía significa hablar en todos los casos de poner a prueba por primera vez en muchísimos años. Y siempre ha sido difícil, creo que el momento, como os decía en algún caso a muchos amigos, en el año 2005 diseñé un seminario cuyo título era Dirigiendo entornos de alta incertidumbre. Hoy la incertidumbre llega a unos extremos insospechables y exige de todos nosotros y de estos dos grandes protagonistas y amigos un esfuerzo titánico para generar, o sea, para que el bien común se vea reforzado y consigamos mitigar en gran medida los impactos tan negativos que estamos teniendo. De su conocimiento, de su larguísima trayectoria, estoy más que convencido que conseguiremos lo que yo siempre digo, que es, oiga, y todo esto que se dice en el terreno de lo práctico, ¿qué? Pues tenemos a dos protagonistas que a lo largo de los años han hecho que las ideas tengan que ver con la, digamos, con la realidad de las acciones empresariales.
Yo como humilde empresario siempre admiré el trabajo de los dos. No lo digo porque estén hoy aquí, sino porque quizás como nací de la nada y llegar a tener una organización con 6.000 o 7.000 personas es debido en muchas ocasiones a que las personas como estos dos amigos han tenido la amabilidad de darte su confianza y de que les puedas explicar tantas y tantas cosas y en algunos casos pues haber terminado colaborando juntos. A los dos mi más sincero agradecimiento en el deseo, como decía ayer también, de que todas las familias, todas vuestras familias estén bien, lo cual a mí me hará profundamente feliz, y para todos un abrazo fraterno y mi agradecimiento por secundar y apoyar a esta joven cámara que desde esta carencia de muchos recursos, pero sí de una voluntad férrea de abrir este puente entre Brasil y Cataluña, hace cosas, digamos, converge la ilusión de todos nosotros y hace que esa relación con el país sea francamente buena. Por tanto, Pere, Jordi, Pere, mi más sincero agradecimiento y vuestra es la palabra. Yo he terminado. Muy bien. Estás dispensado, Javier, sí. Tenemos a, como decía Pere Navarro, delegado especial del Estado en la Zona Franca, y a Jordi Williams, que es presidente del EITAS. Son dos agentes económicos de enorme relevancia en España, en Cataluña. Y bueno, vamos a empezar entonces el cuestionario de preguntas con ellos. Primero, claro, quiero hacer una referencia inevitable, ¿no?, a esta situación que hemos vivido, ¿no?, de estado de alerta con motivo del coronavirus, y que me gustaría saber, ¿no?, por parte tanto de Pere como de Jordi, en qué medida esto puede haber afectado a sus actividades. Empezamos, si os parece, por Pere, que nos cuente pues, brevemente cómo han sufrido ellos, ¿no?, esta situación tan complicada. Pere, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Cámara pues, no solo este acto, este seminario de hoy, sino todas las actividades que hacéis, que son muy interesantes, y todas las que hacemos de manera conjunta, porque en el fondo todos los que estamos aquí y los que nos están viendo y escuchando, lo que nos interesa es que la economía lo que haga es crear oportunidades para que la gente pueda trabajar y vivir dignamente, ¿no? Es verdad que de pronto ha aparecido una pandemia. Fijaros que en el informe de riesgos del World Economic Forum del año 2000, de este año, del 2020, no aparecía en ningún lugar, ni como probabilidad ni como impacto, la palabra pandemia. Es decir, aparecía todo el tema del cambio climático, aparecían temas relacionados con la ciberseguridad, aparecían temas relacionados con el agua, etcétera, etcétera, pero en ningún lugar desde hace bastantes años ha aparecido la palabra pandemia. Por tanto, esto nos ha pillado de improviso, o sea, ha sido una desagradable sorpresa. También me gustaría aprovechar pues, para mostrar la solidaridad con todos aquellos que han sufrido, digamos, esta enfermedad que parecía que no era tan grave y que finalmente pues, todavía nos está afectando de una manera muy dura. Solidaridad también con las gentes de Brasil que están sufriendo la pandemia también muy directamente. Bueno, en el Consorcio de la Zona Franca teníamos previsto hacer toda una serie de actividades que no se han podido hacer. Por ejemplo, el Salón Internacional de la Logística, el e-Delivery de comercio electrónico, el Barcelona Meeting Point, que es un salón inmobiliario, porque las ferias o salones van ligados justamente a aglomeraciones de personas que van a estas ferias, que van a estos salones, a estos congresos, a hablar, a compartir conocimientos y hacerlo de manera presencial. Y por lo tanto, este año no va a poder ser. Teníamos previsto también hacer un SIL en Barranquilla, en Colombia, que tampoco se va a poder realizar. Bien, ante esta situación, después me imagino que Jordi también explicará una experiencia que nos vimos obligados y motivados para realizar a partir de las impresoras 3D con respecto al tema de la sanidad. Pero decir que nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, pues ante la imposibilidad de celebrar estas ferias presenciales, estos congresos, lo que hicimos fue inventar, en el mejor sentido de la palabra,
un evento que fuera híbrido, es decir, que fuera presencial hasta donde nos dejaran las autoridades sanitarias y que fuera digital. Es lo que llamamos el Barcelona New Economic Week, que es... ¿Puedo hacer publicidad? Un minuto de publicidad. Sí, bueno, en el cuestionario, de hecho, se da esa posibilidad. Vale, entonces esto es lo que estamos organizando para la primera semana de octubre. ¿Qué es? No es un congreso, no es una feria, es un híbrido de todo ello en lo que pretendemos que sea una primera buena noticia de lo que va a ser la nueva economía. La nueva economía que ya estaba llegando y que el coronavirus nos ha acelerado todavía más. De hecho, ahora estamos utilizando mucho más los medios digitales. La jornada de hoy es una demostración clara de que esto ha ocurrido en múltiples plataformas. Pero bien, nosotros estamos organizando esto, que es un evento presencial y digital, como os decía. Tiene 5 verticales, el e-commerce, que ha crecido de manera exponencial durante estos meses. Ya iba creciendo, pero el coronavirus ha hecho que esto se multiplique. El tema de la logística, el tema del real estate, del inmobiliario, el tema de las zonas económicas y el tema de la industria digital. Estas 5 verticales se van a entremezclar entre ellas y de lo que se trata es de que esta semana, entre el 6 y el 9 de octubre de este año, pues puede haber un espacio no de lamentaciones, no de explicar lo grave que es esta crisis sanitaria, sino justamente todo lo contrario, de explorar nuevas formas y de que Barcelona, en este caso, pueda ser la capital de la nueva economía. ¿A qué públicos, a qué lugares va dirigido? Básicamente a Europa, a África y a América. Y por eso este evento, con esta plataforma digital que se está construyendo ahora ex profeso para esto, este evento se va a hacer en horario de tarde para permitir que en América, lo digo para los amigos de Brasil también, que en América se pueda seguir en directo los diferentes debates, las diferentes conferencias y los contactos que pueda haber a partir del establecimiento de las redes que se van a crear de negocio. Muy bien, muchas gracias, Pera. De hecho, en realidad has contestado casi de manera seguida varias, ¿no?, de las preguntas que quería formularte, entre las cuales, pues, hacer una descripción más detallada de lo que es el Barcelona New Economic Week. Pero bueno, en cualquier caso, pues es bueno también comenzar, ¿no?, pues con estas iniciativas disruptivas, que al final es un poco el objeto de esta sesión, es que el público pueda conocerlas, ¿no? En tu caso, Jordi, ¿cómo lo habéis vivido? Si quieres te formulo ya del primer bloque las 2 preguntas seguidas. ¿Cómo has vivido la situación y qué opinión tienes de esta nueva economía, ¿no?, que dicen que va a venir? ¿Cómo crees que va a ser esta nueva economía? Sobre todo por lo que respecta a la industria 4.0. A ver, primero, tal como decía también Pera, gracias Francisco, gracias Javier, gracias Cámara por esta posibilidad de compartir esta nueva realidad de que son las reuniones virtuales y por lo tanto tener una reunión virtual con Pera. Afortunadamente ayer nos vimos presencialmente, hoy lo hacemos virtualmente, por lo tanto es unos formatos que supongo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a lo físico, a lo virtual, etc. No, yo creo que es una cosa curiosa y si me permitís, yo creo que tanto el Consorcio de la Zona Franca como Leitat tenemos orígenes casi de 2 o 3 años de diferencia a principios del siglo pasado. Y desde 1906, 1909, no sé, Pera, ya me corregirás la cifra exacta. Por lo tanto, son instituciones que llevamos más de 100 años de actividad y, curiosamente, siempre con una motivación de innovación. Y la innovación no es una cosa de ahora, la innovación siempre ha existido. Innovación, en otro caso, es cómo se va adaptando, cómo se va ejecutando la innovación. Entonces, la segunda idea que yo creo que es importante es la creación de sinergias. El Consorcio de la Zona Franca es un espacio, yo tuve la suerte de participar en los órganos de gobierno hace unos cuantos años, y yo creo que es la gran plataforma, es una de las grandes plataformas logísticas industriales de Europa. No solamente pensemos en Barcelona, pensemos en el conjunto de Europa, porque tiene unos elementos a su alrededor que lo hacen casi único. Tiene un puerto, tiene un aeropuerto y tiene una extensión para habilitar empresas importantísimo. ¿Por qué hacemos esta sinergia entre el Consorcio de la Zona Franca y Leitat?
porque la ITAD también tiene una vocación que viene del mundo del textil, no menor en Cataluña en el siglo XIX y el siglo XX, pero sabe que tiene que cambiar, tiene que adaptarse a las nuevas demandas de la industria. Es decir, digamos, Cataluña fue lo que siempre se ha llamado el Manchester del sur de Europa, a finales del XIX, principios del XX, pero la apertura de mercados en el mundo hace que el mundo asiático inunda gran parte del mundo del textil. Y entonces para muchos empresarios era o renovarse, porque si no la alternativa era la obvia, que era desaparecer. Entonces esto nos empieza a generar, yo creo que hace ya 15 años, unas nuevas posibilidades. De esta surge un elemento que ha sido básico estos días y respondería, por tanto, a tu pregunta, que es lo que se llama la nueva manufactura, la manufactura aditiva, lo que ahora se llama el 3D. Aquí hay todo un recorrido que yo creo que justo estamos empezando a ver las posibilidades que habrá en este nuevo mundo. Todos estamos acostumbrados a trabajar en 2D, hacer el prototipo, llevarlo a la matriz, imprimir 50.000, 5 millones de copias y ya está. Pero es verdad que el 3D nos abre unos nuevos campos de creación de productos, de creación de matrices, de creación de modelos, quizá en un estadio actual muy parecido a prototipos, por lo tanto no es modelos que podamos escalar a millones de unidades, eso es verdad, hoy no estamos en la capacidad de producir millones, pero sí que estamos en capacidad de producir algunas cientos de piezas, algún elemento singular, etc. Y ahí es en esa dimensión de cantidad donde hemos podido desarrollar conjuntamente con el Consorcio de la Zona Franca algunos elementos que yo creo que han sido útiles en esta crisis última sanitaria para ayudar precisamente a crear elementos hospitalarios como el famoso respirador, que por diferentes motivos la industria de este país había abandonado y estaba deslocalizada en otros sitios del mundo. Yo creo que lo que hemos aportado conjuntamente con el consorcio es, 1, rapidez, 2, esa capacidad de singularidad, y después hacer descubrir, que es lo que planteaba antes Pera, que hay muchas cosas que nos hemos de replantear todos juntos si eso tiene sentido que se esté haciendo en la otra punta del mundo, cuando a lo mejor hay que tener, por un tema incluso de seguridad nacional, que se pueda producir en tu propio país. Porque si no, el trasiego de aviones que hemos tenido que muchos países generar para proveernos de materias básicas, de elementos sanitarios, es un elemento a reflexionar. El coste es un elemento, pero después hay que ver las vulnerabilidades que nos podemos autogenerar si dejamos de producir o renunciamos a producir determinados materiales. Tuvimos la suerte de tener esa experiencia de 3D, hemos suplido parcialmente esa carencia, el consorcio ha sido el gran motor que nos ha permitido desarrollarlo a nosotros y en este sentido estamos en la fase de decir, bueno, esto es útil, funciona, hay que ir a más. Muchas gracias, Jordi. Es indudable que entidades como las vuestras han jugado un papel importante, incluso ya en el combate, ¿no?, a esta situación de excepcionalidad que hemos vivido, al estar también en disposición de poder impulsar estos proyectos, ¿no?, de producción de materiales que eran muy, muy necesarios. Volviendo a estas, digamos, nos centramos entonces ya en estos dos proyectos, tanto el Barcelona New Economy Week como el 3D Factory Incubator. Por lo que respecta al Barcelona New Economy Week, Pera, ¿en qué medida es un elemento realmente disruptivo y supone un antes y un después, ¿no?, en la organización de eventos feriales? ¿Crees que es así? ¿Crees que puede marcar, digamos, como una nueva modalidad, o crees que a lo mejor cuando recuperemos la normalidad volveremos a los formatos tradicionales? La verdad es que el VNU ha llegado para quedarse. Es decir, es verdad que es disruptivo, es un nuevo formato. Nosotros queremos pensar que es el primer evento que está vacunado contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque estemos en la situación que estemos en el ámbito sanitario, todos esperamos que la cosa evolucione bien, que venga una vacuna, etcétera, etcétera. Nadie nos asegura que no pueda venir otra pandemia producida por algún otro microorganismo,
Por lo tanto, esto es una situación con la que convivimos. Nosotros estamos creando una plataforma, por eso que es mixta, es decir, por una parte presencial, tenemos algunos edificios de la ciudad de Barcelona emblemáticos que van a servir para esta parte presencial. Vamos a utilizar el edificio de Correos, el edificio de la Estación de Francia, el edificio de la Casa SEAT que se inauguró ahora esta semana, es decir, diferentes edificios, el de la Plaza Cataluña, de Telefónica, etc. Diferentes edificios. ¿Ahí qué va a pasar? Van a haber actos en directo, presenciales, que pueden contar con 50 personas o con 200. Depende de la situación de seguridad sanitaria que tengamos que aplicar. Pero también la plataforma tecnológica es una plataforma tecnológica y ya está tomando forma, que están realizando los socios tecnológicos con nosotros, estamos también colaborando con la ITAT. Es una plataforma tecnológica, primero, que es agradable a la vista, ¿vale? O sea, que tiene que funcionar. Segundo, tiene que ser una plataforma que retransmita en streaming las cosas que pasan en los edificios presenciales y además tiene que permitir crear una red de relación de negocio, por lo tanto de creación de contactos para crear riqueza y oportunidades, y esto tiene que funcionar. Es decir, las personas, esto es un B2B, no va a ser público, esto es para profesionales. Los profesionales que ingresen en esa plataforma o que presencialmente estén en algún edificio de estos, en algún acto de estos, van a poder tener la oportunidad, pues aunque no sea con contacto físico, pero sí que gracias a la tecnología van a poder tener la oportunidad de hacer aquello que hacemos en los congresos, en las ferias, que es asistir a los actos, pero hacer muchos pasivos. No sé si en Brasil también se utiliza este término, pero establecer contacto con aquellas personas que te interesa establecer contacto para enseñarle tu producto, para venderle tu producto o para comprar. Y eso es lo que vamos a hacer justamente en estos días de octubre. Por lo tanto, es disruptivo. Pensamos que cuando volvamos a esta nueva normalidad va a ser útil también en esta nueva normalidad y evidentemente va a ser un evento que se va a repetir año tras año y que va a complementar las ferias que hacemos y que vamos a volver a hacer el año que viene, que hacemos de manera, digamos, presencial básicamente. Francisco no abre el micrófono y no lo oímos. Sí, perdón, disculpas, que tenía el micro desconectado. No, estaba diciendo, quería volver, ¿no?, al otro proyecto. Pero bueno, antes de responder a tu pregunta, yo creo que en Brasil, ¿no?, de la misma forma que en cualquier país, ¿no?, que en estos momentos tiene un peso económico, pues también este tipo de acontecimientos es muy habitual y además allí precisamente el contacto directo entre las personas y entre las empresas se hace especialmente importante, ¿no? Con lo cual creo que es un formato que precisamente en el caso de Brasil pues puede venir muy bien, ¿eh? Así que por nuestra parte, desde luego, vamos a hacer toda la difusión que podamos de este evento bueno para Barcelona y también para los brasileños. Volviendo al otro proyecto del 3D Factory Incubator, que impulsáis en conjunto, Jordi, ¿cuáles son los beneficios que este proyecto tiene que aportar entiendo que hay dos espectros, ¿no?, que por un lado son las empresas que están incubando sus negocios, pero entiendo que por otro lado estarán también los clientes o las empresas que pueden beneficiarse de las tecnologías que se desarrollen allí. ¿Cuál es ese beneficio que aporta en conjunto el proyecto? A ver, y un poco, digamos, cogiendo el hilo que tú planteas, Francisco, y lo que planteaba Pérez, es decir, del COVID, lo que nos está es acelerar procesos. En algunos casos frena, por ejemplo, que es lo que comentaba Pérez antes con respecto, por ejemplo, a la tradición ferial de Barcelona de presencia física, pues eso tiene ahora un cierto, una cierta parada. Pero en cambio, esta capacidad de innovación que plantea Pérez es, sí, bueno, que no nos podamos reunir físicamente no quiere decir que nos podamos reunir en el ámbito tecnológico. Por tanto, ese espíritu de innovación. Yo creo que el 3D Hub, yo creo que hay varios factores importantes a resaltar. Uno, yo creo que aquí estamos
justo abriendo la puerta, en algunos sitios va más rápido que en otros, a la forma de producir los materiales, de fabricar los materiales. Ahora estamos a veces hablando de la tradición industrial, y la industria la asociamos a ruido, a olor, a una cosa pesada. Pero yo creo que estamos ante otra puerta de una fábrica que puede estar instalada perfectamente, los ejemplos que ponía antes, pero no lo podemos tener una fábrica en plena centro de una ciudad sin generar ruido y sin generar olores. Esto en términos urbanísticos, del diseño de las ciudades, tiene una transformación espectacular, porque ahora todo el mundo ha ido desplazando, sacando, eliminando las industrias del centro de las ciudades, llevándolas a las afueras. Y la industria 4.0, que es en el fondo, el 3D Hub no deja de ser una primera plataforma de empresas que han decidido también aprender mutuamente de este nuevo marco laboral y relacional y productivo. Por lo tanto, hay algunos nombres que aún por cierta confidencialidad prefiero no mencionar, pero que ya están trabajando literalmente en esto, porque saben que el mundo va a ir aquí. Hay sectores que ya lo han descubierto de una forma espectacular. El mundo de la salud, el mundo de la prótesis, por poner un ejemplo concreto. Y no digo de posibles órganos, y es un debate un poco más complicado, pero el mundo de la prótesis ya está desarrollado. En el mundo de la automoción ya se está desarrollando. En el mundo del diseño, de la moda, ya se está desarrollando. Y además hay una variedad de materiales, no solamente en el mundo del plástico, sino en el mundo del metal, en el mundo de las resinas, que está cambiando o puede ir cambiando de forma radical la forma de generar productos. Por lo tanto, yo creo que estamos en un espacio de transformación y Barcelona y su zona franca deben ser los grandes paradigmas, no ya solamente de la zona, digamos, de Cataluña, sino un impacto que va prácticamente a una gran parte de Europa y en este caso también a una gran parte de Latinoamérica con Brasil como referente. Por lo tanto, hay elementos que yo diría, estamos justamente, y Pere, cuando explica y te hace de anfitrión en las instalaciones, los ojos se le iluminan, en el mejor sentido de la palabra, porque es espectacular. Es decir, yo invitaría, no a todos los brasileños y a todos los catalanes, porque tenemos un problema de no cumplir las normativas de distancia que ahora nos autoimponemos con el COVID. Pero lo digo sinceramente, será un antes y después. Hemos hablado históricamente del Internet, hemos hablado del 5G, estamos hablando de la inteligencia artificial. Todo eso está, pero empezar a pensar en cómo se fabrican productos de una nueva forma será, yo creo, un antes y un después. Porque no solamente necesitamos las máquinas, necesitamos a gente que sepa diseñar en 3D, que sepa pensar nuevos materiales, que sepa pensar en los acabados. Por lo tanto, estamos generando en la cadena de valor de toda una nueva industria. Y eso es lo que quiere ser el 3D Hub. Hay una cosa curiosa, si me permitís, hay una cosa curiosa en aplicaciones de la impresión 3D. Hay algún chef que ya se ha interesado por imprimir en 3D comida, pero comida que además se pueda ver y se pueda comer. Es decir, tiene que tener una cierta calidad, ¿no? Es decir, hasta comida se puede imprimir en 3D. Y otra cosa que han hecho en el 3D Hub, que es hacer una cárcel para el coronavirus, como podéis ver, está aquí en impresión 3D, está aquí encarcelado. Tanto hay desde temas de este tipo, ¿no?, de gadgets, hasta temas, como decía Jordi, pues de sanitarios, instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Es un nuevo mundo y también un nuevo mundo para nuevas profesiones. Sí, porque hay un debate que yo creo que es importante, que en algunos círculos se plantea, que es que la tecnología va a eliminar puestos de trabajo. Yo creo que es un debate que hay que ir con mucha responsabilidad. Es verdad que algunos puestos de trabajo pueden estar, como sería en inglés, redundant, pueden estar obsoletos, pero lo que hay que tener
todos juntos, y en este sentido la juventud, hay un nuevo campo de formación profesional o digamos, de formación que está por descubrir. El que tiene que hacer el mantenimiento de una fábrica de una máquina de 3D no tiene que ser un ingeniero. No. Lo digo en ese sentido tan transparente, tan visual, tan plástico. Por lo tanto, hemos de educar a toda una generación de gente joven que hay unas nuevas oportunidades. Cuando, por ejemplo, alguien planteaba los zapatos, claro, yo puedo incluso llegar a personalizar todos los zapatos. Hoy es un problema de costes, pero acordarnos lo que nos costaba un móvil hace 25 años. Aparte que era una caja, un zapato inmenso, era un coste increíble, y ahora tenemos móviles que tienen una potencia 15 o 20 veces superior a lo que era hace 20 años, con un tamaño proporcionalmente mucho menor y los costes también mucho menores. Esto pasará en el 3D. Ahora lo vemos como un juguete que alguien tiene para hacerse el plato o el vaso en casa. Bueno, es que acabaremos haciendo una moto, que ya hay prototipos de motos en 3D. Por tanto, ese es un ámbito. Pero después viene la otra dinámica, que es la colaboración entre sectores, la robótica y el 3D. Hay empresas que ya están configurando piezas a partir de lo que puede acabar diseñando o dibujando un robot. Por lo tanto, hay todo un mundo que hoy día lo que hemos de hacer es no tenerle miedo y meternos con la máxima capacidad a formarnos y a formar. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora, a formarnos y a formar. Porque si no, es lícito y es normal que la gente tenga miedo. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, de hecho ya hay alguien que ha formulado alguna pregunta que precisamente iba un poco en ese sentido, ¿no? Para terminar el cuestionario de preguntas y pasar ya a la parte más de debate, ¿no? Quería tener vuestra opinión sobre el nivel de la innovación en nuestro país. El otro día tuvimos al secretario de Industria y Pymes, Raúl Blanco, a quien conocemos bien, ¿no? Porque bueno, antes de ser secretario general, entre otras cosas, pues estaba de director de promoción económica del Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat, ¿eh? Y bueno, le preguntamos precisamente qué opinaba él sobre la industria en España, porque bueno, se ha hablado de si teníamos suficiente industria para poder proveer al país, por ejemplo, pues de los materiales sanitarios que eran necesarios. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Es decir, ¿creéis que tenemos industria en este país que es robusta y, por otro lado, que se está innovando suficiente? ¿Raúl qué dijo? Bueno, Raúl dijo que, por supuesto, consideraba que la industria en este país estamos bien dotados, pero que, por supuesto, también es el proyecto del gobierno el poder mejorar la eficiencia de esta industria y, sobre todo, enfocarla también a sectores que fueran especialmente innovadores, ¿no? Con lo cual... Mi opinión, y a mí siempre me ha gustado la palabra industria. Es decir, creo que es una actividad de mucho valor añadido, que crea riqueza y que, por lo tanto, debería haber estado más presente actualmente en el conjunto del país. Y esto no ha pasado en España, en el conjunto de Europa. Es decir, con una emergencia sanitaria se ha visto que cuando tú colocas la fábrica del mundo en la otra parte, en el otro lado del mundo, con la redundancia, cuando hay una emergencia, el mundo se convierte en un mercado, digamos, salvaje y que se vende al mejor postor y tú no tienes ningún instrumento. Es decir, si el país vecino paga el doble, ese material que es un material de emergencia se lo lleva al país vecino y no te lo llevas tú. Por tanto, tienes que tener un tejido industrial potente. Tienes que tener un tejido industrial con industrias grandes. Es decir, muchas veces hablamos de la pequeña y mediana empresa, está muy bien. Creo que esto sirve para capilarizar, digamos, la actividad económica, pero creo que también es imprescindible hacer crecer a nuestras propias industrias, hacerlas grandes y hacerlas presentes en el mercado internacional. Eso, por tanto, la internacionalización que ya se empezó, algunas empresas que conocéis todos empezaron a internacionalizarse y hoy son grandes potencias mundiales, esas nunca se van a marchar, nunca se van a deslocalizar, pueden tener plantas en todo el mundo, pero siempre el centro, digamos, va a estar aquí. El tema de la innovación es absolutamente necesario.
Pero nosotros de todas maneras lo vemos en el día a día. En el 3D, en la incubadora de impresión 3D, hay 37 empresas en este momento incubándose. Ahí hay innovación, pero a raudales. Es decir, hay gente que hace de todo. Ya lo hemos comentado antes, como decía Jordi, hay gente que hace de todo. Por lo tanto, yo creo que creatividad sí que existe. Y esa creatividad, esa innovación, si queréis, tiene que estar alimentada sobre todo por los poderes públicos. Y aquí, bueno, pues el Consorcio de la Zona Franca es un consorcio público, 100%, es una empresa pública del Estado y un consorcio con el Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos un socio que es Leitat, que es privado, pero que tiene vocación pública también, de servicio público. Y por tanto, ahí los poderes públicos tenemos que estar siempre al lado de esta innovación. La incubadora es un ejemplo. El D-Factory, la nave industrial de 17.000 metros cuadrados que estamos construyendo aquí en el polígono industrial, que va a servir para ubicar impresión 3D, robótica, blockchain, ciberseguridad, etcétera, etcétera, es otro ejemplo, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos bien dotados industrialmente. Me gustaría que más, pero hay una buena noticia. Hace unos meses lo que estaba de moda eran las empresas que hacían aplicaciones informáticas, etcétera. Ahora se ha puesto de moda otra vez la industria. La tradicional, no. La nueva industria, la 4.0. Y esa es una buena noticia. Muy bien. ¿Jordi? Sí, no, yo comparto. A ver, con Pere hay un elemento que también es un punto de trampa, si se me permite el juego. Leitat, su origen es Tarrasa, y Pere fue alcalde de Tarrasa, buen alcalde de Tarrasa, muchos años. Por lo tanto, ahí hay una pequeña trampa mutua de conocimiento que explica una cosa. Es verdad, que es lo que decía ahora Pere. Este país, por diferentes motivos, la palabra industria la asocia a contaminación, lo asocia a ruido, lo asocia a una cosa que hay que sacar de la ciudad. Entonces, él ahora lo explicaba de forma muy gráfica. El otro día estábamos con el teniente alcalde de la ciudad de Barcelona, Jaume Collboni, y él mismo decía, no, es que claro, esto lo puedo poner en medio de la ciudad de Barcelona. Es como si lo pusiera en medio de la ciudad de Sao Paulo o de Río de Janeiro. Por lo tanto, cambia totalmente el concepto y el diseño urbano de las ciudades. Es una cosa que aún no somos conscientes de, que eso que hemos ido sacando hacia la periferia de las ciudades porque era incómodo, y por tanto tiene otro elemento no menor, que es la sostenibilidad. Otra cosa es que después de esos materiales que llevamos generando, cómo se pueden reciclar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento, yo diría, importantísimo. ¿Qué nos pasa también como país? Y como pasa a Cataluña, yo creo que le pasa a veces también en parte a determinados territorios de Brasil. El tamaño de las empresas. ¿Somos creativos? Sí. ¿Tenemos capacidad de innovación? Sí. ¿Tenemos espíritu emprendedor? Sí. ¿Qué nos falta? Tamaño de empresas, que es lo que comentaba también Pere. Es decir, el gran reto quizá de gran parte de la economía, como mínimo de Cataluña, es crear campeones que tengan musculatura financiera. Con la crisis del 2008, que afectó muy especialmente a España y también a Cataluña, a raíz de todo el problema en el sector de la construcción que afectó al resto de la economía, ¿qué es lo que hicieron muchas empresas? Salir a exportar, salir fuera. Por ejemplo, es un poco la misma cámara que ahora estamos en salir fuera, ayudar a la gente a viajar, a salir, a vender, a comprar. Ahora, ¿qué hemos de crear? Que la gente tenga la musculatura para recuperar el concepto de industria. Hay que relocalizar cosas en Cataluña o en España, hay que relocalizar, pero después hay que ayudar también a crear tamaño, porque si no, hay un problema de costes, y eso no, tampoco hay que ser ingenuo. Si resulta que al final eso se fabrica en el otro punto del mundo y aquí no, coño, lo que hay que hacer es ampliar el tamaño del mercado, no solamente con un mercado solo catalán o un solo español. A lo mejor los costes se justifican, hay que tener un mercado más amplio, a lo mejor hay que mirar al mercado del conjunto de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que tenemos musculatura. Las startups están bien, pero una startup sin al lado grandes empresas, el recorrido es escaso, ¿eh? Seamos conscientes.
hay un elemento que es positivo, que es que las grandes empresas han aprendido que un factor de innovación está relacionado con las startups. Entonces, algunas de estas grandes empresas han entendido que más que un centro de innovación dentro de un aparato muy grande de empresa, con unas inercias, digamos, muy lentas, lo que tienen que ir a buscar son alguna startup que ha tenido una idea, que esta idea ha encontrado un nicho de negocio y que es muy innovadora y que antes no existía. Entonces, van a ir a buscarlo como si fueran los jugadores de fútbol, ¿no? Tienen ojeadores y se van por todas partes y dicen, ostras, este juega bien, lo ficho, ¿no? Entonces, esto también ha dado mucha agilidad al proceso de innovación también de las grandes empresas, pero estoy de acuerdo con Jordi cuando dice que necesitamos tamaño. Yo prefiero que las empresas propias de aquí, las industrias, vaya, crezcan mucho. Prefiero esto a que no que venga alguien de fuera, una empresa, una multinacional y se instale aquí, porque después, desgraciadamente, tenemos algún ejemplo reciente, después esa misma multinacional decide, por un tema de mercado global, salir de aquí e irse a otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno, especialmente en este caso si hablamos de una empresa con más de 100 años de historia, como era Nissan Motor Ibérica. Efectivamente, sí. Muy bien, pues bueno, para seguir con el programa, yo creo que son ya las 5:15. Vamos a dedicar estos 15 minutos finales tal vez para el turno de preguntas, porque algunas de las preguntas que están haciendo los participantes pues tienen una íntima relación con las últimas preguntas que yo quería realizar, ¿no? Con lo cual, sin más, voy a dar la palabra a los participantes. Tenemos una primera pregunta que nos hace Manel Galán y que creo que en realidad lo que viene a pedir es como una matización o hablar más en detalle, ¿no? de la BNew, que entiendo que es Pera como se tiene que denominar, ¿no? En el argot ya empresarial es el BNew. BNew. Barcelona New Economic Week. Muy bien. Lo que está preguntando... Como podéis ver, es una imagen muy de Barcelona, porque esto Totalmente. Es una baldosa. En català, una rajola, en castellano, una baldosa. El panot. Un panot. Sí. Exacto, la baldosa tradicional, una imagen muy de Barcelona. Efectivamente. Bueno, sí. me pregunta Manel... Francisco, ¿me escuchas? Concédeme nada más 10 segundos porque por favor. Yo tengo que marchar ahora precisamente cuando habláis, querido Pera y Jordi, de talento. Tengo un tema en la UIC de los muchos frentes que hay abiertos para intentar defender que muchos estudiantes puedan continuar estudiando en base a las diferentes hipótesis de que hayan fallecido familiares, de que haya habido problemas de padres en paro, y estoy ahí en una comisión específica para intentar buscar ayudas y seguir y que las becas de estos brillantes estudiantes puedan continuar hacia adelante. Yo solamente quería felicitarme de que Jordi y tú, Pera, hayáis coincidido en que este nuevo escenario crea o recrea una revolución importante. Hay un antes y un después, sobre todo en el apartado del 3D y de todas sus consecuencias, que además yo creo que acontece en un escenario en el que hay que poner tantas y tantas cosas en marcha al mismo tiempo. La insignia que tú llevas de desarrollo sostenible en la solapa, como la que humildemente llevo yo, pues también incorpora una nueva forma de hacer. No discrepo, pero no estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que el tamaño cuenta, pero decía mi abuela, dice Javier, gato negro o gato blanco, lo realmente importante es que cace ratones. Y termino diciendo, en el año 2012 o 2013, aquí en el consorcio, yo tuve una idea con un antecesor tuyo, de vincular a todo lo que era el grupo de los cónsules de Barcelona y alguna persona más. Y creamos, que a lo mejor sería también, y lanzo la propuesta,
creamos una jornada que se llamaba Reivindicando Potencialidad Empresarial. Y esa potencialidad empresarial, que en nuestro caso yo creo que hay que hablar de las realidades, esta que acontece, que hay que ser más rápido, que hay que tener más reflejos, que hay que tener un entorno de formación extraordinario donde personas que tenemos en la Cámara y amigo vuestro, como es José Miquel Piqué, hace una aportación y crea lo que podríamos llamar un observatorio tecnológico global extraordinario para incorporar las mejores prácticas. Decía que en ese año 2012 o 2013 sentamos a Salvador Alemán. Por lo tanto, estábamos hablando de Abertis como primera compañía del mundo de infraestructuras. Sentamos a Carla Sumarroca con el capítulo de Agromillora, primera compañía del mundo. Sentamos a los señores que llevan el mundial de motos, a Manel y compañía. Sentamos a Agustín Cordón. En definitiva, yo creo que todo esto que estamos planteando tiene una razón de ser importantísima, yo diría estratégica e indiscutible, pero no podemos olvidarnos de nuestra principal industria, en un momento en el que, desgraciadamente, oigo voces discrepantes, ¿no? Es decir, oye, la primera industria es el turismo. Eso yo creo que vosotros, que sois un referente, que vuestras palabras se oyen en todas partes, que establecéis un cajón de resonancia importantísimo. Eso hay que salvaguardarlo, o sea, es decir, intentando que las cosas mejoren. Yo he estado 6 años o 7 años en el equipo del Hermitage, sinceramente, y a ti te he dado la paliza, querido Pera, no entiendo y no entro en valoraciones políticas porque no las sé de verdad, pero me digo, oiga, hasta un entorno cultural de trascendencia global lo tenemos que discutir o tenemos que empujar todos en la dirección de crear lo que es el Hermitage, que hace una traslación global de todas sus exposiciones. Entonces, creo que hay que salvaguardar lo que tenemos, hay que potenciar eso y hay que seguir hablando de educación porque todo es educación y creo que las dos instituciones que manejáis, yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque sois la punta de lanza del cambio, pero conservando lo que tengamos. Y repito, aquello de small is beautiful, mira, yo os comento, yo nunca he hecho presunción de ningún tipo y delante de mis socios menos. Yo tengo la enorme suerte de ser socio de Eric Schmidt. Eric Schmidt ha sido el presidente de Google a nivel mundial. Yo tengo una compañía de marketing digital que tiene una trascendencia realmente importante y en la que está James Costa, o sea que el ex embajador de Estados Unidos en España. ¿Qué quiero decir con ello? Y soy uno de los hombres de referencia ahí con el exdirector general de Mango. Que somos un país que destila talento, coño, que destila potencia, que destila buen saber hacer, que somos amables. O sea, es decir, todas esas cualidades, vosotros sois los mejores embajadores. No, yo soy un aprendiz de vosotros, sinceramente, y de todo lo que tenemos en la casa. Pero lo siento con esa pasión. Bueno. Exacto. Bueno, muchas... Sí, digas, Javier, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Es un placer. Si me permitís, sigo trabajando en otro escenario. Abrazos. Vale. Javier, el maestro eres tú. Exacto. Eso. Por favor, espera. Soy un muy bien, gracias Javier. De hecho, Javier en realidad ha sacado aquí unos temas que darían para unos cuantos webinars, ¿no? Sí, para otra jornada, sí. El tema del Hermitage podría ser uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues seguíamos entonces, estamos con el turno de preguntas y como decía Manel Galán, ¿no? De Promoción Económica, Promoción Internacional del Port de Barcelona, quien supongo que conocerás muy bien, Pera, está preguntando sobre el futuro de las ferias, ¿no? Antes yo te preguntaba si esto era un cambio de paradigma en las ferias, ¿no? El BNIU, pero él también tiene interés en saber qué consecuencias tiene para otras ferias, ¿no? Que se organizan tradicionalmente, como puede ser el SIL, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar este ámbito, Pera? Nosotros el año que viene vamos a organizar el SIL, y conjuntamente con el eDelivery, y vamos a organizar el SIL Américas en Barranquilla, como estaba previsto para este año, pero esto va a ser el año que viene. Por lo tanto, las ferias van a continuar teniendo el diseño que tenían
y con innovaciones, porque las ferias de hoy no son las mismas de hace 10 años o 20 años. Por tanto, vamos innovando cada vez más y vamos incluyendo temas que tienen que ver con el conocimiento, con compartir conocimiento, con redes. Vamos incluyendo estos temas. Por tanto, las ferias van a volver el año que viene, pero van a tener otro instrumento, que es el BNIU, que va a ser un instrumento que complemente estas ferias. Por lo tanto, va a haber, vamos a ver en el calendario cómo lo organizamos, porque estamos innovando, estamos pisando territorio que no conocemos, pero que vamos explorando y creo que en la buena dirección, pero que el año que viene volvemos otra vez, si el virus nos lo permite, al contacto personal, a las reuniones, a las ferias, eso sí, complementados por una plataforma tecnológica que nos permita hacer redes presenciales, pero también digitales con todo el mundo. Muy bien, al hilo de esta respuesta, también pregunta Débora Besa, de Artec Stands, pregunta si este tipo de evento, ¿no? como el Barcelona New, que valores si es una de las herencias positivas que va a dejar esta pandemia, y si no crees que en realidad los eventos feriales tendrían que ir a todos en esa dirección, y bueno, menciona ella específicamente por la huella, ¿no?, que dejan los desplazamientos, los viajes, etc. Bien, las crisis, y cuando es una crisis que ha tenido pues tanta sacrificio personal como esta, las crisis llevan mucho dolor, pero también evidentemente promueven cambios, y la muestra es lo que estamos haciendo ahora, hoy, aquí, es decir, y estos cambios, los que ya se veían venir, antes Jordi lo comentaba, todo el tema del 3D, todo el tema de la industria 4.0, etcétera, que ya venía, se ha acelerado de una manera extraordinaria en estos 3 meses. ¿Por qué? Porque la gente ha visto que aquello del 3D, que era una especie de cosa que iba viniendo, que ha servido en un momento de emergencia rápidamente para construir algo que ha sido útil, como es un respirador, para tratar a los enfermos graves por el coronavirus. Tanto, eso ya no es algo que está ahí en la nube, eso existe y es útil. Tanto, eso es bueno. En el tema que me preguntas de las ferias, bueno, yo creo que las ferias van a continuar existiendo. Yo soy un gran partidario de las cosas presenciales. Hay quien dice que, bueno, que el mundo ya todo van a ser contactos a distancia, etcétera. Creo que necesitamos, los humanos necesitamos los abrazos, las miradas, necesitamos vernos, necesitamos estar en contacto, quizá no tan intensamente como antes. Ahora vamos a utilizar más las tecnologías, pero evidentemente yo creo que las ferias no se van a sustituir desde el punto de vista, digamos, de la capacidad de encontrarnos en un pasillo físicamente, por volver a utilizar el símil, encontrarnos en un pasillo, a entregarnos una tarjeta o a hacer una foto con el móvil, etcétera. Eso va a continuar existiendo, pero vamos a ayudarnos mucho más con esto que ha venido con el coronavirus y que en este sentido yo creo que ha sido positivo. Lo poco positivo que hemos tenido, ¿no?, como experiencia, pero quisiera explicarme muy bien, ¿no?, porque evidentemente la tragedia está ahí, ¿no?, pero hemos aprendido de ella. Claro. Muy bien. Bueno, ahora viene una pregunta para Jordi. Jordi, puedes conectar de nuevo tu micro. Sobre sobre la incubadora, ¿no?, de 3D. Pregunta también de otra socia nuestra, que es Caterina Zalamova. Lo que está preguntando es, por un lado, si Leitat, o digamos este proyecto en colaboración con el Consorci, va a ser un impulso para fabricación de máquinas 3D, o también va a ser un proveedor de programas para emprendedores que quieran realizar esta actividad. A ver, yo creo que nosotros lo que estamos en este momento facilitando es la creación de toda la cadena de valor. Por eso antes hablaba de los diseñadores y después acababa hablando de las máquinas que hacen, para entenderos, la lavadora que acaba limpiando la pieza. Es decir, hay toda una cadena de nueva industria, de nuevos operadores, proveedores, que justo estamos empezando a sentar en la mesa. ¿Por qué? Porque algunos de ellos compiten entre ellos en términos de mercado laboral. Pero todos han asumido que están en una fase
de aprendizaje mutuo. ¿Qué quiere decir en esto? Hay que empezar a diseñar la pieza. 2, hay que hacer el programa informático. 3, hay que buscar los materiales que después puedan permitir configurar esa pieza. Hay que ver el grado de resistencia a esa pieza a los diferentes requisitos que puede tener la industria estándar, si es aeronáutica, si es automoción, si es salud, etc. 4, una vez acabado, hay que ver cómo se acaba, cómo se pule y cómo se adapta a las necesidades de esa industria. 5, si quiero darle un tipo de color, etcétera, etcétera. Esto estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el 3D Hub? Ser la plataforma que las diferentes empresas pueden empezar a fabricar. Yo no soy el fabricante. Estos serán las empresas. Yo no soy el diseñador. Serán las empresas. Yo que tengo que facilitar es que esos operadores existan, generarles espacio de creación de sinergias para el aprendizaje mutuo. Porque ¿cuál es el problema? Antes hablabais de formación y Javier lo mencionaba. Claro, aquí hay un drama que tenemos que entre la formación reglada, académica, oficial y las necesidades de las empresas, desgraciadamente tenemos una distancia de 2 o 3 años. Entre que tú sacas la gente formada a las demandas que están teniendo las empresas, no está conectado la oferta y la demanda. Y ahí tenemos un problema. Entonces, o la gente somos capaces de crear esos espacios que al mismo tiempo la gente está aprendiendo, y ahí toda esa nueva dinámica de startups, o si no nos podemos quedar a las puertas del éxito por la no capacidad de tener la gente preparada para, en este momento, en Barcelona y supongo que en otros sitios de España, y me imagino que también en otros sitios, digamos, de Brasil, ¿cuál es el problema? Dar respuesta a las demandas de las empresas. Y uno de los principales retos es el talento. El talento no se improvisa, no se crea, vas a una tienda y digo, quiero comprar talento. Digo, espere, que esto es un poco más complicado, ¿eh? Esto es un poco más complicado porque no hay talento siempre que quieres, o como mínimo a las necesidades de las empresas. Y las empresas en el sector tecnológico, y lo estamos viendo últimamente, van a una velocidad espectacular. Antes podías permitirte el lujo de 5 o 10 años. Ahora estamos hablando de semanas a veces. Porque la competencia entre ellas yo diría, es terrorífica. Yo creo que estamos ahí y, por tanto, el 3D Hub quiere ser modestamente una pieza en ese puzzle que es la innovación, no ya de Cataluña, sino de Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión con Jordi. Jordi, ¿nos escuchas? La cámara lenta. Jordi. Dime. Sí, ahora te escuchamos bien. Nos hemos perdido los últimos 15 segundos de tu intervención. No, decía que yo creo que el tema es la capacidad de dar respuesta rápida a las necesidades de las empresas. Antes podíamos, yo más pongo ejemplos, antes del tema del turismo. Había algunas empresas que estaban inundando Barcelona de oferta de apartamentos turísticos. Bueno, y en cambio ha aparecido una plataforma que antes vendía libros muy rápidamente. Jordi, yo creo que les sí. Permite crecer rápidamente por un tema de dinero, ¿eh? Del otro debate. Muy bien. Bueno, ya para acabar el seminario, bueno, teníamos una última pregunta que en realidad lo que está pidiendo es que expreséis cuál es vuestra visión, ¿no? De hacia dónde va a llegar la industria en este país, ¿no? Pera, que me imagino que será Pera, dice, bueno, habla de hidrógeno, impresión aditiva, logística, automoción, ¿no? ¿Dónde podemos llegar? Es decir, y en específico esta región en la que estamos ubicados, el otro día se hablaba, ¿no? de que Madrid pues, está apostando por la construcción, País Vasco pues, por el tema del hidrógeno, me imagino que es por eso que este espectador hace esta pregunta. ¿Y nosotros hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se decía aquello? Hacia el infinito y más allá, ¿no? Sí. Es decir, tenemos todos los ingredientes. Entonces, antes hablábamos de chefs. Tenemos todos los ingredientes. Si los mezclamos bien y los cocinamos bien, podemos ser líderes mundiales en muchas cosas.
no hay muchos lugares en el mundo, antes Jordi al principio lo decía, no hay muchos lugares en el mundo donde exista un puerto como el de Barcelona, un aeropuerto como el de Barcelona, un polígono industrial como el de la zona franca, donde exista una ciudad o una región metropolitana como la de Barcelona en un espacio tan pequeño, un espacio geográfico tan pequeño. Y no hay muchos lugares en el mundo, probablemente hay, pero donde haya tanta innovación también. La ITAT es un ejemplo, hay otras entidades que están aquí innovando. Desde el punto de vista de la calidad de vida, bueno, si yo estuviera viviendo en otro lugar, a mí me gustaría venir a vivir a Barcelona, sinceramente. Por lo tanto, ahí todos los ingredientes existen. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde nosotros queramos, porque depende solo de nosotros, de nuestra voluntad. Y esa es una gran ventaja, también es un gran inconveniente. Si no nos lo creemos, no lo haremos. Pero por lo que estamos viendo, bueno, los que estamos aquí creemos en esto, pero lo que estamos viendo en el tejido económico, industrial concretamente también, con el que tenemos contacto, existe la voluntad de llegar, de ser líderes. Y si existe esta voluntad, no hay duda de que lo seremos. Sí, yo lo diría de forma... Primer concepto, transversalidad. ¿Por qué? Porque hay cosas, como ahora también mencionaba Pere, que ya las tenemos. Es decir, nosotros somos una plataforma logística, para entendernos, gratis. Antes yo lo dije, pero lo he reiterado. Por lo tanto, eso ya lo tenemos. No lo hemos de crear. El puerto, aeropuerto, logística. 2, vinculado a la logística, hay otro elemento no menor que es la movilidad. Una movilidad eficiente, etcétera, etcétera. Pero después yo apostaría por 2 ejes que yo creo que son los que nos pueden permitir dar ese valor añadido que decía Pere. Uno es la salud y otro es la alimentación. Y todo eso cubierto, si queréis, con el paraguas tecnológico. ¿En qué somos buenos? ¿O qué podemos ser el referente en el ámbito de la salud y en el ámbito de la alimentación? Que se retroalimentan, lo que podríamos llamar ahora las economías de la vida. Por lo tanto, pero claro, sin olvidar que tengo una plataforma logística y sin olvidar que todo eso necesitas una movilidad. Es decir, yo creo que estamos, como decía también ahora Pere, muy bien puestos. No seremos los primeros del mundo, pero podemos llegar hasta semifinales de la Champions con mucha facilidad. Que no nos pase después lo que le pasaba últimamente al Barça, que en algunos partidos se me relaja. Pero tenemos un equipo para llegar muy lejos en las competiciones. Ya sé que ganar la Champions se consigue una vez cada no sé cuántos años, pero una cosa es ganarla y otra es estar jugando los playoffs, entender en términos deportivos. Barcelona, Cataluña tiene equipo para llegar muy lejos siempre. Otra cosa es que sepamos generar transversalidades en los diferentes actores que nos permiten jugar tan lejos. Solos no, también lo digo, solos no. Solo salud no, solo alimentación no, solo logística no. Hemos de aprender a cooperar entre actores económicos. Muy bien. Pero bueno, a pesar de todo, una vez ganamos el Campeonato del Mundo de Fútbol. Bueno, y Tarrasa fue la sede de una vez que ganamos el Mundial de los Juegos Olímpicos de Hockey sobre hierba. La medalla de oro de hockey, sí, femenino. A ver, bueno, un guiño, hay que saberlo todo. Muy bien, pues oye, creo que es un buen punto y final a esta sesión. Así que agradezco a los 2 ponentes, tanto a Jordi Williams como a Pere Navarro, su asistencia y este vínculo que nos une también, ¿no? O que os une con esta cámara que pretende hacer de puente, ¿no?, entre Brasil y Cataluña. Espero que los amigos de Brasil también que han asistido pues hayan disfrutado de esta sesión, que, bueno, como sabéis, estará disponible en el canal de YouTube de la cámara. Así que muchas gracias a los ponentes. Espero contar con vosotros en futuras ocasiones. Y a todos los espectadores también muchísimas gracias por vuestra asistencia. Así que hasta la próxima. Gracias. Un abrazo virtual. Gracias. Un abrazo. Adiós.